El discípulo de Jesús es alguien que toma la palabra de Dios como centro de su vida. Escúchame bien, por favor. Escúchame bien. Discípulo de Jesús es alguien que toma la palabra de Dios como centro de su vida. Si tú lees el contexto de este pasaje, como lo hemos dicho a los alumnos del seminario en estos días, ningún texto ha sido escrito en el aire, todos han sido escritos en un contexto de tiempo, de historia, de lugar. Si tú lees en el contexto general nos dice que Jesús estaba predicando, teniendo cierta predicación, y los que inicialmente habían respondido a la predicación, ¿quiénes eran? Ahí en el pasaje lo dice. Eran judíos, dice ahí, mira el versículo 31. Judíos que habían creído en él. Ahora, obviamente eran judíos, porque todos los que vivían en esa comunidad eran judíos. Pero parece, cuando el apóstol Juan, que escribe este documento, pone ahí judíos, en realidad lo que está haciendo referencia es que no eran los comunes seguidores de Jesús, sino era de ese grueso de gente que seguía a Jesús como mirando a ver qué va a hacer. Y ese grupo que había estado escuchando, había visto qué iba a hacer, empieza a mirar y empieza a escuchar lo que él dice y empiezan a creer en él. Era gente religiosa. El judío de esa época, hermano, era gente religiosa, gente que abrazaba otra extensión, otro tipo de fe. Era gente que tenía el hábito de mirar la fe a través de las formas. Por eso digo, hermano, yo voy a hablar de cosas que de repente no pasan acá, y gloria a Dios, pero de todas maneras, cualquier semejanza con la realidad, ustedes se dan cuenta. Hay gente que le gusta la forma, ¿sí o no? Hay gente que le gustan los métodos, las formas, ¿no? Ahí en Lima, por ejemplo, se acostumbra a predicar con saco, por eso yo traje mi saquito para estar bien con todos ustedes. Pero acá no, el visto del pastor está en camisa, es genial, no hay problema, ¿no? Yo, para no quedar mal con mi esposa, me he puesto el saco. Pero son las formas en realidad, son las formas. La religión está compuesta de eso. Esos judíos justamente eran así, eran gente que obedecía formas. El día de reposo no se hacía nada. El día de descanso no se podía sanar a un enfermo, no se podía hacer un milagro. Es decir, cumplía la tradición. Tenía que tener una Biblia grande, tenía que llegar temprano, tenía que hacer formas, pero no le interesaba el mundo interior. Muchas veces habían tradiciones y costumbres que estaban ya sobreentendidas y que se manejaban de manera especial, pero no necesariamente había un entendimiento de por qué se está haciendo las cosas. Y entonces lo que dice Jesús es confrontar a estos tipos, estos judíos que habían creído. Mira, interesante, porque el texto dice que habían creído. Ahí dice el versículo 31, entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, estaban creyendo en él, los confronta con dos hechos importantes que de repente también tienen que confrontarnos a nosotros. Su fidelidad a la palabra de Dios. Míralo ahí, dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué cosa van a hacer? Verdaderamente mis discípulos. Y su liberación por medio de la palabra. Y seréis verdaderamente libres. Mira qué interesante y qué diferente a la expresión y a las comunicaciones y a lo que está pasando hoy en día. Hoy en día, los que se dicen muchas veces en general cristianos son porque han tenido una experiencia mística y religiosa. Se les ha aparecido una luz, han visto la puerta del infierno, el ángel le ha bajado y les ha hablado, les ha soplado el oído, les ha jalado el pelo, o algo ha pasado. Han sentido un shock eléctrico, por ahí han pisado un cable destapado, no lo sé, pero se sienten, y esas palabras que hay que tener mucho cuidado, se sienten en ese momento discípulos de Jesús. En cambio, Jesús está diciendo, mira, los verdaderos discípulos primero permanecen en la palabra. Y escúchame esto, por favor, porque lo que Cristo está diciendo
es que no puede haber discípulo que no esté permaneciendo, pegado, consciente de la palabra de Dios. Hermano, hoy en día leer la Biblia es complicado, ¿sí o no? Hoy día es más fácil ver la televisión, ver un partido de fútbol o de béisbol, que yo sé que ven mucho acá, pero qué aburrido es sentarse media hora a leer la Biblia, ¿sí? Qué pesado es, qué difícil, que el voice, el vosotros, el sois, el Jehová y el aleluya, y no lo entendemos. Pero Jesús está diciendo, no puede haber hombre o mujer que se llame discípulo si no está permaneciendo en la palabra de Dios. No existen discípulos por tradición, no existen discípulos por herencia, no existen discípulos por asociación. El verdadero discípulo está ligado por voluntad propia y personal a la cercanía de la palabra y a la obediencia de esta palabra. Y eso es lo que está diciendo Jesús. Mira, le está diciendo a los judíos que habían creído en él: ustedes son judíos, ustedes tienen la ley, ustedes conocen esto. Pero si ustedes no permanecen, tienen esa actitud de hacer morada ahí, de quedar pegados ahí, de buscar estar en esa palabra, pero ustedes no son discípulos. Puede ser cualquier cosa. Pueden ser seguidores, pueden ser adeptos, pueden ser fans, pueden ser amigos, pueden ser vecinos, pero no son discípulos de Jesús. Y esto tenemos que entenderlo en la realidad de hoy en día, porque hoy en día pasa lo mismo. La gente viene y visita donde viene y se dice: no soy cristiano. Por ahí encuentra en su casa una Biblia grande que era de su abuelito o de su abuelita, o pasa por una librería cristiana y se compra una Biblia, o por ahí tiene la bendición de que a un hermano le regala una Biblia y dice: yo soy cristiano. Algunos incluso ponen la Biblia bajo su almohada, ¿no? Como para que le diga no tener pesadillas en la noche, ¿no? ¿No les ha pasado eso? ¿No han visto ese tipo de personas? Pero hermano, eso no tiene sentido. Ninguna de esas cosas te hace un verdadero discípulo de Jesús. Si no, tú no te sientas y abres la Biblia y empiezas a leer el testimonio de Dios para tu vida y empiezas a disponerte a obedecer ese testimonio de Dios para tu vida, que tienes que entenderlo, definitivamente no vas a ser discípulo de Jesús. Pero tú me dirás: pero pastor, yo vengo a la iglesia todos los domingos. Qué lindo, qué bonito, qué lindo. Te felicito de verdad. Pero si tú no estás en la palabra, si tú no permaneces en la palabra de Dios, puedes venir todos los días si quieres, abrir la puerta. Le dices al pastor que te preste una llave para que lo limpies en la puerta si quieres. Pero nada de eso te va a hacer un verdadero discípulo de Dios. Hoy en día los discípulos de Dios se juntan por asociación. No todos adoran un mismo cantante de música evangélica. Todos adoran a un mismo predicador en YouTube. Todos se juntan y se asocian porque les gustan los gritos de uno o los gritos del otro. Pero hermano, nada de eso te hace discípulo de Jesús. El texto lo dice claramente. Jesús habla y dice: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y la resultante de la permanencia en esa palabra, el fruto efectivo, ejecutado de estar en la palabra de Dios, lo dice el siguiente: y conocerán esa verdad, que es la palabra de Dios. Y esa verdad va a producir cambio en tu vida. ¿Te va a hacer? Libre. Pero no la libertad circunstancial, sino la libertad interior que te permite descansar en la noche en paz. Esa verdad interior que te limpia de todo pecado, porque sabes que Él te ha perdonado, porque sabes que Él te ha redimido, porque lo has entendido, lo has leído y lo has creído en su palabra. Y eso no es fácil, hermano. Eso no es simple. Hoy día, como decía, los cristianos se han vuelto, los cristianos buscan mensajes cómodos, positivos. Quieren que la gente venga y les anime. No les gustan las demandas. Cuando el pastor viene y le dice: usted tiene que leer la Biblia, ponen cara de zapato y dicen: no, qué pesado, qué aburrido.
Incluso las editoriales están sacando versiones de la Biblia cada vez más simples y están quitando incluso un poco de cuerpo y un poco de fondo a la realidad del texto de la Biblia. Algunas sin demandas, algunas sin exigencias, que no producen discípulos de Jesús. En el Perú lo que ha pasado es que las iglesias, muchas, no digo todas, pero muchas iglesias se han llenado de adeptos, se han llenado de gente que le gusta la alabanza, que le gusta el canto, que le gusta el videíto, pero a la hora de la prédica se quedan dormidos o se van para afuera. ¿Por qué? Se aburren, dicen, ¿por qué no entienden? Dicen, claro, pero como no leen la palabra de Dios, como no permanecen, como no estudian, como no conocen la palabra de Dios, nunca van a entender las demandas de Dios para su vida. Hermano, hermana, nosotros somos los hombres y mujeres de la palabra. ¿Sabías eso? Nosotros somos hombres y mujeres de la palabra. La revelación de Dios, el testimonio de Dios para nuestra vida, la única manera de conocer la voluntad de Dios para tu vida es a través de la palabra. Y si tú no te centras, si te concentras, si tú no aprendes a disciplinadamente separar media hora de tu día en silencio, en calma, leer lo que Dios quiere para ti, nunca vas a ser discípulo de Jesús y nunca vas a saber lo que Él quiere para tu vida. Tú me dirás, pero pastor, yo diezmo. El Señor no solo quiere tu plata, Él quiere primero tu corazón. Tú me dirás, pero yo vengo a la iglesia. ¿De qué te sirve venir si no estudias y conoces lo que Él dice? Y si no crees y obedeces lo que Él dice en su palabra. Solo son discípulos los que toman la palabra de Dios. En segundo lugar, vamos un par de capítulos más adelante. Juan capítulo 13. Evangelio según San Juan, capítulo 13, versículo 35. Vamos a leer del 34, 35 también, para ir dando una mirada al contexto, siempre es importante. Versículo 34, capítulo 13, Evangelio según San Juan. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Mira qué interesante versículo. Aquí encontramos en el mismo Evangelio según San Juan, en el mismo contexto del que estamos hablando en el capítulo 8, encontramos una segunda enseñanza, demanda y aclaración de quién es el discípulo de Jesús. Si tú lees el contexto del capítulo 13, tú te vas a dar cuenta que al principio del capítulo 13 lo que Jesús hace es lavarle los pies a sus discípulos, porque ya está en los últimos días antes de que sea encarcelado, en realidad prácticamente un día antes de ser encarcelado. Él le lava, se pone una toallita, está con un lebrillo, le lava los pies a los discípulos, enseñándoles a que entre ellos se tienen que servir unos a otros. Una muestra, dice: yo que soy el maestro, les sirvo a ustedes. También les habla de la traición. Le dice: uno que esté entre ustedes me va a traicionar. Y Jesucristo les va diciendo: en serio, porque ya eso se venía, era de un día para otro. Y claro, Judas en ese momento mira al cielo, empieza a silbar y se hace el que no escucha. Él era el que estaba a punto de traicionar a Jesús. Y en ese contexto, finalmente, él anuncia que ya iba a ser preso, iba a ser crucificado. En ese contexto, él llega y termina y dice: en esto conocerán todos los demás que ustedes son mis discípulos, en que tuvieran amor los unos a los otros. Primero era la palabra, ahora viene el segundo lugar. Discípulo es alguien que toma el amor de Dios en serio. Escúchame bien, porque el tema del amor siempre es complicado. Nos hemos acostumbrado a pensar en el amor como esa expresión media
melancólica, melcochuda, que usan en el 14 de febrero, que está llena, ¿no?, de romanticismo, flechas, un bebito colgado del techo que le llaman Cupido, y pensamos que amor es un corazón tirado arriba, flechas, caramelos y regalos, ¿no? Y sentimos que el amor es una media sentimiento casi infantil, muy femenino, medio extraño, que está lleno de emociones y nada más. Pero Jesús habla de una señal distintiva entre los creyentes. Habla del amor como una señal distintiva de los creyentes. ¿Tú sabes qué dice Juan? Que de tal manera amó. ¿Qué cosa hizo? Dios al mundo, que dio a su Hijo para que Y eso no parece nada romántico. Morir por alguien. Ese era amor. ¿Me entiendes? Y de ese tipo de amor es el que está hablando Jesús. No de ese amor lleno de canciones románticas, lleno de florcitas y corazones y margaritas que me quiere o no me quiere, me quiere o no me quiere. No. Sino de algo más que un sentimiento, una convicción de obediencia a Dios. Donde Dios mismo da el ejemplo dando a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y donde esa señal distintiva nos vincula unos a otros. Y dice, los discípulos son los que se aman unos a otros. Entonces tú dirás, entonces saliendo tengo que apachurrar bien al hermano que está al lado mío, le voy a dar un beso, lo voy a abrazar, lo voy a mirar a los ojos. Y otro va a decir, yo le voy a traer una flor. No, hermano, no estamos hablando de ese amor. Tampoco te vayas a un extremo. Estamos hablando del amor que enseña, por ejemplo. Nunca me voy a olvidar, hace muchos años, cuando éramos muy muchachos en el grupo de jóvenes, yo vi una dama hacer una cosa muy bonita. Había un grupo de adolescentes, jovencitos ahí, que estaban conversando, chicas y chicos. Y a una jovencita se le había desabotonado la blusa. Y los jovencitos nadie decía nada. Y las chicas tampoco nadie decía nada. Yo lo vi de lejos. Yo era joven, yo no sabía qué hacer en ese momento, si meter un honor. En ese mismo instante apareció una señora, una dama. No era muy mayor tampoco, ni era tampoco una adolescente, una jovencita. Ella se acercó, se paró delante, la abrazó a la jovencita y la abrochó. Con mucho amor, casi sin que nadie se dé cuenta. La abrazó, la besó, la saludó y la abrochó para que nadie mirara que su blusa se había desabrochado en la puerta de la iglesia. Mira qué interesante, qué pequeño detalle de amor uno a otro. El amor corrige, el amor enseña, el amor guía, el amor exhorta. ¿Alguna vez alguien te ha llamado la atención, hermano? A mí sí me han llamado la atención varias veces, aparte de mi esposa, porque mi esposa siempre lo hace, pero siempre me ha llamado la atención. ¿Y sabes qué? Eso es expresión de amor. El amor acompaña, el amor carga y sostiene cuando una persona está débil, cuando una persona ya no puede seguir adelante, cuando una persona ha perdido el aliento de seguir y está prácticamente con las rodillas dobladas. El amor es eso. No es ese sentimiento melancólico, triste y llorón. El amor es fuerza, que proviene de Dios y que nos ayuda a sostenernos unos a otros. Y Jesucristo está diciendo, hermano, si tú no tienes amor por tu prójimo, si tú no tienes amor por tu hermano discípulo, si tú no lo amas, le enseñas, lo corriges, si tú no lo adiestras, lo cuidas, no tienes amor y no eres discípulo de Jesús. Y hermano y hermana, esta es una segunda lección que tenemos que aprender. La primera fue la palabra. No puede haber discípulos sin palabra. En segundo lugar, no puede haber discípulos sin amor. Hoy en día está de moda la iglesia por internet. ¿Sabían eso? ¿Ya han escuchado eso? Bueno, si no lo sabían, se lo cuento. Ya se pasan los cultos por internet
Puedes dar tu diezmo por internet, puedes dar tu testimonio ahí por internet, lo mandas en un correo electrónico, lo pones en el Face, le pones el dedito arriba, no te sabes cómo es eso, cómo funciona. Y ahora está funcionando la iglesia por internet. Y hay mucha gente que le atrae la idea, le interesa, y dice, no, ¿para qué gastar tiempo? ¿Para qué viajar tanto? ¿Para qué esforzarse? Me siento en mi cama, prendo mi computadora, mi ordenador, sintonizo la página de la iglesia y estoy ahí escuchando el mensaje, estoy cantando las canciones y entre comillas tengo comunión con la iglesia. No, eso no existe. Eso no es verdad, eso es mentira. Estás viendo un mensaje que posiblemente esté grabado o si está en vivo, pero no estás gozando de la experiencia de la comunión. Qué difícil es amar a mi hermano y a mi hermana que es tan diferente a mí, ¿sí? Si no, díganlo ustedes, ¿sí o no? Yo me he sentado en un lugar ahí en medio, seguro que le he quitado el sitio a alguien. Alguien por ahí estaba pensando quién es ese chiquito que se sentó ahí, ¿no? Pues ya le quité el sitio. Bueno, es lo mismo nada más. Pero es así, hermano. El amor de los creyentes es una señal distintiva, ¿no? La gente que pasa por esta avenida, a la hora que los ven en la puerta conversando, a la hora que ustedes salen y los ven jugando, abrazándose, saludándose, estirándose la mano, pasa y dice, ¿con quién tienen esos locos? ¿Qué les ha pasado? ¿Qué pasa en ese lugar? Y yo te aseguro que algunos de ellos apuntan y dicen, bueno, estos domingos voy a venir a mirar. Algunos se paran por ahí y miran, ¿qué tienen? ¿Qué pasa? Porque el amor de Dios es una segunda señal de que somos discípulos de Jesús. Y no puede haber discípulo de Jesús que no ame al otro discípulo. ¿No amas a tu hermano que está sentado en lo tuyo? A pesar de que puede ser pesado, ¿no? Piénsalo bien, no me digas también pobrecita. A pesar de que puede ser complicado. De repente ahora que sale te pisa el pie y te va a doler. Pero tienes que amarlo en el nombre del Señor. Porque Cristo amó a su iglesia. Porque Dios amó al mundo. Y nos amó de tal manera que dio a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. ¿Sabías eso? Y eso hace que el mundo vea la diferencia que hay en nosotros. Permíteme avanzar un poquito más. No me voy a demorar demasiado, hermanos, no se preocupen. Permíteme ir al tercer aspecto. Hemos dicho que el discípulo es aquel que toma en serio la palabra de Dios. Primero. En segundo lugar, hemos dicho que el discípulo es aquel que ama a su prójimo como señal distintiva. En tercer lugar, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 8. 15, versículo 8. Si quieres, leemos de nuevo dos versículos, 7 y 8, para entender el contexto. Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 7 y 8. Jesús sigue hablando. Jesús está hablando claramente. Todos estos versículos que hemos citado son palabras de Jesús. Y Jesús dice: si permaneciereis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. De nuevo encontramos a un discípulo y una demanda clara. Hermano, discípulo es aquel que permanece en Dios, que glorifica al Padre y que lleva mucho fruto. Ahora, ¿qué cosa es esto? Si tú miras en el contexto del mismo pasaje, Jesús está hablando, el capítulo 15 es interesante, él está hablando de la vid y los pámpanos. Le está hablando de que Jesús es el tronco central y nosotros somos las ramas que tomamos vida de Él. Dependemos plena, profundamente de la vida que Él nos da. Y obviamente esa es una realidad, hermano. Ninguno de nosotros, ningún discípulo de Jesús tiene vida propia. La vida proviene de Cristo. Él es nuestra vida, es nuestro alimento. Jesús está preguntando, Jesús está hablando acerca de la relación con Cristo y sus discípulos. Y obviamente habla de esa vid, de esa árbol.
Y ahora termina la historia hablando del fruto. ¿Qué cosa es el fruto? Y sobre el tema del fruto se han hecho muchas cosas. Hay mucha gente que dice, el fruto del cristiano es todo lo que el cristiano pueda hacer para Dios. Entonces, si yo sirvo a Dios en la mañana, en la tarde, en la noche, yo estoy dando mi fruto a Dios. Y puede ser, yo no lo voy a descartar completamente como un concepto que tendría un cierto valor. Si hacemos algo para la gloria de Dios, obviamente es parte del fruto de nuestra vida. Pero permítame traer un alcance diferente. Casi siempre el fruto muestra algo o mucho de lo que somos en nuestro interior. Por ejemplo, alguien me señaló el árbol de atrás y me dijo que ese es un mango. Yo soy muy torpe con las plantas, muy torpe con las plantas. Yo no sé, me dice que es una papaya y yo le creo, pero es un mango, me dice. Y hay mangos colgando. Ahora, escúchame bien. Si tú ves un árbol de mango y tú ves mangos colgando, coges un mango maduro, lo sacas, lo pones en un plato, lo partes y lo abres, no te va a salir una naranja, ¿no? ¿Sí o no? No. Tampoco te va a salir una piña, tampoco te va a salir un racimo de uvas, te sale un mango, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque el fruto es la consecuencia de la planta, ¿sí o no? En otras palabras, esta tercera señal distintiva de un discípulo es lo que surge del interior del creyente. Y ahora sí, permíteme analizarlo de otra manera. ¿A quién te pareces tú? Yo me parezco a mi padre. Mi padre es chiquito, gordito y hermoso como él. Claro, él está más viejito. No se ríe que es hermoso, como bello, es muy bello, está más viejito, ya tiene 85 años. Yo todavía estoy en la flor de la vida. Tampoco se ríe, no sé si entonces. Pero escúchenme, ¿a quién te pareces tú? ¿A Dios? ¿O el de abajo? No, el primer piso, más abajo. ¿Cómo es tu carácter? El fruto de tu vida espiritual. Ay, pastor, pero usted no sabe cómo manejan acá en Valencia, te meten el carro por aquí, te chocan por acá y te empujan por allá. Claro, uno pierde los papeles. Yo no te estoy preguntando si te vas a justificar si tienes mal carácter o pierdes los papeles. Yo te estoy preguntando espiritualmente cuál es tu fruto. ¿A quién te pareces tú? Y ahí es la clave de eso, hermano. El fruto de la vida de Dios en mi vida se tiene que mostrar en lo que yo soy internamente, en mi carácter, en mi forma de vivir, en mi forma de ser. Claro, en el templo todos somos santos, ¿sí o no? Todos venimos con Biblia, todos nos saludamos, todos cantamos, todos decimos aleluya y amén. Vamos al mercado. O vamos a la autopista. Los hermanos se veo que se transforman, a uno les crecen las cejas, a otro les sale pelo en la espalda, dientes, uñas y se vuelven locos. Y pierden el testimonio. Mi hermano, ese es el problema del fruto. La palabra de Dios en tu vida es importante, te manifiesta que tú eres discípulo. El amor de Dios es importante, expresa que tú eres discípulo. Pero el fruto de la vida de Dios en tu vida dice que tú eres un discípulo. ¿A quién te pareces? ¿De dónde sale la esencia de tu vida? Hermanos, eso es tan importante. Eso es tan necesario. Porque tenemos que aprender a ser auténticos, hermanos. Lo que somos aquí, lo somos en la casa, lo somos en el taxi, lo somos en el auto, lo somos en el mercado, lo somos en el trabajo y en todas partes de nuestra vida. Hay gente que son santos en la iglesia, pero en la calle hacen lo que les da la gana. Piensan que nadie los ve, piensan que nadie los conoce,
piensa que nadie lo va a descubrir. Y eso es hipocresía y mentira. Y eso no hacen los discípulos de Jesús. Es interesante porque el texto dice: en esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. Dios quiere, hermano y hermana, que nosotros nos parezcamos a Él. ¿Sabías eso? El fruto del Espíritu no son los frutos, es un fruto del Espíritu, que es como un racimo de uvas con un montón de características: amor, gozo, paz, ¿te acuerdas? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ahora, no es que en la iglesia va a haber el hermano amor, el hermano paz, el hermano gozo, el hermano paciencia. No, no, no. Todo ese fruto es para cada uno de nosotros, que no es otra cosa más que el carácter de Dios, el fruto de Dios en mi vida. Jesucristo un día le dice a los fariseos: ustedes son de vuestro padre el diablo, porque ustedes son mentirosos y vuestro padre miente. Y los fariseos se enojaron, se pusieron verdes, jalaron sus ropas, quisieron perseguir a Jesús y apresarlo. Pero Jesús le estaba diciendo la verdad: ustedes son mentirosos como vuestro padre que es mentiroso. Tú eres santo como tu padre es santo. Tú eres obediente porque tu padre es obediente. Tú amas la palabra de Dios porque tu Padre Dios ama la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Y ese es el fruto, el carácter de nuestra vida, el cual estamos llamados a presentar. Eso es lo que nos hace verdaderamente discípulos de Jesús. Ahora sí, tenemos que ir terminando. Hemos paseado por el Evangelio de San Juan y hemos visto 3 características de los discípulos de Jesús. Discípulo de Jesús es aquel que permanece en la palabra, ¿sí o no? Discípulo de Jesús es aquel que ama. Muy bien, genial, han estado conmigo. Y discípulo de Jesús es aquel que tiene un carácter conforme a Dios, da el fruto de Dios. Pero vamos al último elemento. Ahora vamos al Evangelio según San Mateo, capítulo 16. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, en el versículo 24, Jesús le dice algo muy especial a sus discípulos. Él está hablando con sus discípulos. Fíjense que ese capítulo 16 es un capítulo trascendental, hermano. ¿Por qué? Porque al principio de ese capítulo Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y por ahí los discípulos dicen Elías, otros dicen Juan el Bautista, y por ahí Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: felicitaciones, Pedro, bienaventurado eres, porque esto proviene de Dios, esto no salió de tu mente, de tu inteligencia, esto te lo ha revelado Dios. Y ahí empiezan a hablar de lo que Cristo está haciendo. Y luego Jesucristo anuncia que él iba a ir a Jerusalén a morir por todos. Y mira que en ese momento Pedro se acerca al oído y le dice: pero Señor Jesús, ¿cómo vas a ir a morir a la cruz? ¿Qué te pasa? Y Jesús voltea y le dice: sal de mí, Satanás. No porque Pedro estaba poseído, sino porque definitivamente Pedro en un momento entendía el plan de Dios, que él era el Hijo del Dios viviente, pero en otro momento no entendía nada. Y absolutamente no entendía que Cristo tenía que morir en la cruz. Entonces, en ese contexto, mira lo que dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Y qué más? Hermano, permíteme terminar esta mañana hermosa, linda de adoración y de alabanza diciéndote que no vaya a haber discípulo sin cruz. Hermano, si tú quieres ir a un lugar como una feria de disfraces,
disfraces o a un lugar a divertirte, a distraerte, a pasarla bonito. La iglesia no es así. En la iglesia se habla de la cruz. Claro, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a cuidar, Dios nos va a guardar, eso es cierto. Pero nadie puede pretender ser un discípulo de Cristo si no toma su cruz y sigue a Cristo. Ahora, ojo, voy a aclarar. Cuando se dice tomar mi cruz, no es cargar con mi suegra, por ejemplo. Porque algunos han interpretado ese tema así. No, yo tengo mi cruz, tengo que cargar con mi suegra. Otro es, no, mi cruz es mi hermano que es medio torpe. No. Estamos hablando de algo personal. La cruz de Cristo fue su entrega por cada uno de nosotros. Y cuando Jesucristo habla en esta cruz aquí, venir en pos de Él y tomar la cruz, no está hablando de una enfermedad, no está hablando de un dolor, está hablando de una actitud voluntaria de renuncia, de negarte a ti mismo, de decir, yo no voy a disfrutar de esto para servir a Dios, para servir a Dios, para glorificar a Dios. Mi hermano, la cruz en el tiempo de Jesús era el símbolo más dramático de la humanidad. Nadie se atrevía a usar una cruz en el collar, en el cuellito como lo usamos ahora, ni en el aletito ni en el pendiente. Era un símbolo de muerte. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Sí. Mi hermano, un verdadero discípulo de Cristo aprende este camino. Se detiene y dice, ¿sabes? Dios, yo tengo que renunciar al placer de mi vida, a mi autosatisfacción, a mi disfrute personal, a mi tiempo a estar frente a mi televisor, a comer inmensamente bien o a hacer algo tremendamente grande. Yo no lo sé. Yo no sé a lo que Dios te está pidiendo a ti que renuncies. Pero si tú no tomas la cruz de Cristo, si tú no abrazas esa cruz y la haces parte de tu vida, renunciando a ti mismo, negándote a ti mismo, puedes venir a la iglesia todas las veces que quieras, pero no vas a ser discípulo de Jesús. Puedes llamarte como quieras, pero no vas a ser discípulo de Jesús. Porque el discípulo de Jesús se niega, asume y hace lo que hizo su maestro. Es Cristo Jesús. Y Cristo Jesús va a morir en la cruz por cada uno de nosotros. Hoy en día a la gente le gustan los mensajes alegres, llenos de chistes. Le gusta que la gente, en vez de les dé un mensaje desafiante, les haga un masaje, ¿no? Hay alguien que dice, cuando vas a dar un mensaje, les da un masaje. La gente sale contenta, feliz. Hay 1000 promesas del amor de Dios. No, hermano, yo no te voy a decir eso. Yo te voy a decir lo que dice la palabra. Si tú quieres ser un discípulo de Jesús, tienes que negarte. Tienes que matar tu autoestima, tu ego, tu valor. Eso que te hace pensar que eres superior a otros. Eso que te hace pensar que eres diferente, que eres mejor que otros. Tienes que llevarlo a la cruz de Cristo. Y tienes que crucificarlo ahí en la cruz de Cristo. Y entregarte a Él y rendirte a Él plena, profundamente, diciendo, Señor, yo no tengo nada bueno para ti. Y todo lo bueno que tengo no te sirve. Porque todas mis justicias son como trapo de inmundicia. Cuando tú aprendes eso, hermano y hermana, cuando tú te niegas a ti mismo, vas a la cruz cada día, a ojo, siempre tu cristianismo cambia. Tú empiezas a descubrir que Dios está contigo. Tú empiezas a descubrir que no es fácil. Te va a doler algunas cosas. Pero empiezas a descubrir que Dios tiene planes y propósitos que tú no miras en el mundo. En un mundo de egoísmo como es el mundo de hoy. En un mundo de derechos, ¿sí o no? Hoy en día todo el mundo tiene derechos, hasta los ladronzuelos tienen derechos, ¿sí o no? Dios te pide a renunciar a ti mismo e ir a la cruz para ser un discípulo de Jesús.
La pregunta en esta mañana cae por su peso. ¿Eres un discípulo de Jesús? ¿Cómo es tu relación con su palabra? ¿Estudias la palabra de Dios? ¿Lees la palabra de Dios? ¿Conoces la palabra de Dios? ¿Estás atento a la voz de Dios a través de su palabra para tu vida? ¿Eres un discípulo de Jesús? ¿Amas a tu prójimo, a tu hermano, a tu hermana? ¿Tienes ese amor de Dios que te lleva a exhortar, a animar a tu hermano? ¿O son simples cómplices que se tapan las espaldas unos a otros? ¿Tienes el fruto de la vida de Dios en tu propia vida? ¿El carácter de Dios en tu propio carácter? ¿O cada vez que te enojas ahí en tu casa pierdes los papeles y dices, bueno, Dios sabe cómo soy yo y punto? Y eso no es así. Finalmente, has ido a la cruz. Has tomado la cruz como el símbolo permanente de entrega en tu vida, entendiendo que es el valor de renuncia donde Él vive y ya tú no vives. Hermano, hermana, nunca ha sido fácil ser discípulo de Jesús. Nunca ha sido simple ser discípulo de Jesús. Las demandas de Dios, las demandas de Cristo son altas. Sus regalos y su bendición son grandes también, es cierto, pero sus demandas son grandes. Ser discípulo de Jesús no es irse de vacaciones. Servir a Dios y servir a Cristo no es estar de juerga ni de payasada. Es consagración plena a la vida de Dios. Yo quiero preguntar en esta mañana, ¿eres discípulo de Cristo? Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a tener un momento. Señor, gracias por esto.